el archivo que dice Purcell de Indian Queen. Vamos a prepararlo. Gran compositor, es el primer compositor de ópera de Inglaterra. Tenía un gran sentido dramático, pero debo decirles que no sabía nada de geografía y nada de historia. Porque en esta ópera resulta que hay una guerra entre aztecas e incas, como si fueran pueblos, hasta ahí, muchas gracias, como si fueran pueblos limítrofes. ¿Qué ocurre? En Europa piensan, a ver, ¿cuáles son los grandes imperios vivos al momento de la conquista? Pues evidentemente el mexica y el inca, porque la serie de ciudades-estado maya pues habían entrado ya en una decadencia política, entonces no resultan tener una estructura imperial como si la tenía Moctezuma o la tenía Atahualpa. Entonces, bueno, pues vamos a contar la historia sobre la base de que una hija de Moctezuma se enamora de un inca y entonces hay una serie de pleitos. No se trata de Indian Queen, la reina india, de la conquista de México, pero sí se trata de la dinastía mexicana en un contexto que es totalmente ficticio, inventado. Esto es importante por varios motivos. En primer lugar, porque dramatúrgica y musicalmente la obra es interesantísima, es muy bella. Es la primera ocasión en que existe una representación operística de un tema que nos concierne a nosotros como mexicanos y que coloca por primera ocasión a finales del siglo XVI, muchas gracias, coloca a finales, del siglo XVII, coloca la idea de la América civilizada, la América de grandes civilizaciones ante los ojos de los europeos. Ahora bien, esta obra tiene una serie de elementos fantásticos. Hay un mago, que es el mago Ismerión, hay un personaje que es malvado, que tiene el muy mexicano nombre de Zempoala, como si fuera una especie de bruja, una especie de hechicera. Tomaron nombres, toponimias, tomaron imaginación fantasiosa para hacer algo que no tiene ningún sustento histórico. Pero en arte no importa si se está contando la verdad histórica o no. La verdad artística es el resultado estético, es algo totalmente distinto a lo que habitualmente se considera. No pasaría un examen de primer curso de historia americana, pero pasa con creces cualquier examen de historia de la ópera o de historia del teatro o de historia de la música, en fin. El drama mexicano, la serie de contradicciones inherentes a la conquista forma parte de la conciencia cultural en el siglo de las luces. El siglo XVIII, segundo siglo de historia de la ópera, es un siglo en que resulta muy inquietante y muy rico para efectos de la historia de la ópera en su tratamiento sobre la conquista. ¿Por qué? ¿Por qué en el siglo XVIII hay más interés? Ante todo porque el siglo XVIII es un siglo racionalista, es un siglo en que se pretende explicar a la luz de la razón, con objetividad, con la menor subjetividad que sea posible, los hechos históricos, y se trata también de justificar en un momento dado una estructura política determinada. Y en ese sentido, en el siglo XVIII se favorecen los temas que tienen una raíz histórica mucho más que los temas que tienen una raíz fantasiosa. En lugar de utilizar el despliegue de la imaginación, buscan los hechos históricos y los reinterpretan. Entonces, ¿qué ocurre? La figura de Moctezuma como gran figura trágica, la figura de Cortés
como figura dramática, son interesantísimos para los dramaturgos y los músicos del siglo XVIII. En primer lugar, destaca una obra de un autor francés llamado Jean-Philippe Rameau, que escribió una ópera que se llama Las Indias Galantes, Les Indes Galantes. Las Indias Galantes tiene 4 actos y cada uno de ellos se refiere a un pueblo que para los europeos resulta exótico. Hay un acto que se llama el turco generoso, se refiere a los turcos. Hay otro que se llama las flores de Persia. Hay otro que se llama los incas de Perú, donde otra vez se hace una mezcla de tradiciones mesoamericanas. Hay una especie de culto como si fuera una mezcla de Huitzilopochtli con Quetzalcóatl, pero en Perú. Y hay un acto final que se llama Los Salvajes, que se refiere a las tribus nómadas de América del Norte y que terminan con la pipa de la paz. Lo que importa de las Indias Galantes es otra vez la visión que se tiene en Europa del exotismo, de la existencia de otros pueblos. Y entonces empiezan a proliferar las óperas sobre la conquista y sobre Moctezuma. Una de las más logradas data del año de 1833 y fue compuesta nada menos que por Antonio Vivaldi, el famosísimo autor de las 4 estaciones. Escribe junto con su libretista Luigi Alvise Giusti una obra que se llama Moctezuma. No sabían bien cómo decirles si Motecuzoma, que es el nombre náhuatl, o Moctezuma, que es como se ha transliterado al castellano, o Montezuma, como se ha divulgado, o a veces le quitaban la N y era Moctezuma. Esta obra, Moctezuma, de Antonio Vivaldi, no solamente es importantísima en la historia de la música, sino lo es también en la historia de la literatura, y en particular de la literatura iberoamericana. Porque durante mucho tiempo la partitura del Moctezuma de Vivaldi estuvo extraviada, se tenía el libreto, y sin embargo se sabía del estreno que ocurrió en Venecia en 1733, pero la partitura no aparecía. Y entonces un gran literato, uno de los grandes novelistas iberoamericanos, el cubano Alejo Carpentier, escribió una obra, una novela que se llama Concierto Barroco, y ahí cuenta justamente cómo, hipotéticamente, con la presencia de un cubano, hay la representación del Moctezuma de Vivaldi, y hace toda una reinvención a partir del libreto que había subsistido. El texto había subsistido, pero la música no. Bueno, para fortuna nuestra, hace poco menos de 2 décadas, apareció la partitura, porque había una copia que había tenido la Academia de Canto de Berlín, que fue requisada por las tropas soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial, y la partitura apareció en Ucrania, y en última instancia ha sido reeditada, y vamos a escuchar a continuación un fragmento. Preparamos por favor el archivo Vivaldi. Porque en el siglo XVIII los temas históricos se pueden presentar según las convenciones estilísticas de la época. Bueno, después de este famoso Moctezuma de Vivaldi, que en su momento fue muy exitoso, Vivaldi fue un compositor famosísimo en la época, a un grado tal que el gran Johann Sebastian Bach llegó a transcribir varios conciertos de Vivaldi para su propio ensamble instrumental. Es decir, era un compositor realmente muy apreciado. Hay varias otras óperas sobre Moctezuma, pero voy a destacar una en particular que resulta divertidísima, porque cada una de las óperas en el siglo XVIII sobre Moctezuma o sobre Cortés o sobre la conquista de México o sobre ambos personajes, siempre figuran todos, implica una visión política.
En el caso del Moctezuma de Vivaldi, el hecho de la conquista es tomado como un hecho civilizatorio, es decir, justifica de alguna manera la presencia de los españoles en el Imperio Mexica y considera benéfico el hecho de la conquista porque va a cristianizar. No se nos olvide, o bueno, si no lo tenemos presente, tengámoslo, que Antonio Vivaldi era sacerdote. Le decían il prete rosso, el padre rojo, porque era pelirrojo. Se cuenta que en alguna ocasión durante una misa dijo: espérenme un momentito, se fue a componer un concierto y regresó a seguir dando la misa. Apuntó sus ideas musicales, no quería, pidió perdón a Dios y siguió con la misa. Bueno, evidentemente para un sacerdote veneciano, el hecho de que haya habido una conquista implica la conquista de la iglesia, implica la ampliación de los dominios de la cristiandad. Pero es un caso totalmente distinto, para que vean cómo el hecho político afecta directamente la obra de arte. Es un caso totalmente distinto a lo que ocurre con otra gran ópera del siglo XVIII sobre Moctezuma, que se llama Montezuma, del gran compositor alemán Karl Heinrich Graun. Graun es un compositor muy apreciado dentro de la historia de la música alemana del siglo XVIII, pero lo más interesante es que el libretista de ese Montezuma era Federico el Grande de Prusia. Federico el Grande de Prusia era un déspota ilustrado, es decir, la idea de que un monarca es bueno para su pueblo en la medida en que sea más culto, más educado. La idea de la educación, como la pedagogía, como fuente primordial de la virtud política. Y Federico el Grande, que estaba convencido de ello, y es uno de los grandes representantes del despotismo ilustrado, como su sobrino Gustavo III de Suecia y tantos otros, Federico el Grande tocaba la flauta, llegó a interrumpir un día un consejo de Estado porque le avisaron que acababa de llegar Bach, que iba a reunirse justamente con él para discutir asuntos de música. Federico el Grande escribe el libreto del Montezuma de Graun, y claro, va a tener una visión política totalmente distinta. ¿Qué ocurre con el Montezuma de Graun? Bueno, pues Federico el Grande se identifica con Moctezuma, no con Cortés, porque le caen muy mal los españoles, porque él no es católico, es protestante, y tiene una profunda antipatía por la contrarreforma y todo lo que implique la política española, que considera retrógrada frente a la ilustración característica del protestantismo de Federico el Grande. Cuando escuchamos el Montezuma de Carl Friedrich Graun con libreto de Federico el Grande, lo primero que nos encanta es escuchar a Moctezuma hablar en su primer parlamento diciendo que México es feliz. Le dice a su secuaz Teseuco, uno de sus generales: simio Teseuco, il Messico è felice, porque está en italiano. Y entonces empieza a decir todo lo que ha hecho por México Moctezuma II. Dice que hay libertad de cultos, que se vive en armonía con la naturaleza, es casi protoecologista. Y resulta que Moctezuma del siglo XVI es una especie de déspota ilustrado 200 años antes. Es evidentemente falso todo esto, pero es otra vez la visión política. A ver, vamos a poner, dice Graun Montezuma. Vamos a encontrar el track. La obra, después de la obertura, empieza con un recitativo. Este es Moctezuma. Es voz femenina porque en el siglo XVIII cantaban castrando, es decir, hombres castrados para poder dar los agudos, y era una convención estilística de la época. Aquí está, en este recitativo, que no es un aria, sino es un momento como de declamación, contando todo lo que ha hecho para decir que yo soy tolerante, porque Federico el Grande fue el primer monarca en promulgar una ley de libertad de cultos. Entonces, diciendo, mi pueblo está contento, vive en armonía con la naturaleza, estamos guiados por la razón.
cuando en realidad el conflicto histórico de Moctezuma en buena medida es que se opone o se debate entre el culto de Tlaloc, que es pacífico, y el de Huitzilopochtli, que es sangriento. Cuauhtémoc representa el intento de los sacerdotes de Huitzilopochtli de mantener los sacrificios humanos, las guerras floridas, etc. Moctezuma se siente atraído, fascinado por la visión del otro, que llega con un mensaje totalmente distinto, donde el sacrificio humano es simbólico, donde la comunión católica es simbólica y no tiene, digamos, el sacrificio cruento, no hay derramamiento de sangre. Pase por favor al siguiente track, al 3. En este tipo de óperas del siglo XVIII, una vez que los personajes han expresado cuál es la situación dramática a través de esas páginas de recitativo, hay estos momentos en que se expande emocionalmente, se expande emocionalmente a través del aria. Entonces, después de que Moctezuma en su primer parlamento ha expresado cuál es la situación política de México, México está en paz, hay un aria donde se expresan las emociones correspondientes. Así son las estructuras operísticas del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón. Es la primera aria de esa ópera. Si quieren poner hasta ahí. Ahora, David, hágame un favor. Vamos poniendo ahora sí nuestras imágenes, por favor, el archivo fotográfico. Voy a compartir con ustedes ahora y después podemos, mientras está esto, poner algo de música como trasfondo. Entonces váyase por favor a debajo y pónganlo. Sí, ahora vamos viendo las imágenes. Así es. Lo que estamos escuchando como trasfondo es la obertura de una ópera que se llama Moctezuma, de un gran compositor napolitano llamado Gianfrancesco de Maio. Es un compositor que seguramente ustedes no han oído hablar de él, porque casi nadie ha oído hablar de él. Pero en el siglo XVIII, cuando Mozart era muy jovencito y fue a Italia a los 14 años de edad, se encontró con Gianfrancesco de Maio. Y Mozart escribe una serie de cartas a su hermana y a su madre que están en Salzburgo. Él estaba viajando en Italia con su papá, y habla de la gran música de Gianfrancesco de Maio. Esta ópera, Moctezuma, fue estrenada en el Carnaval de Turín, poco antes de que Mozart conociera a de Maio. Ay, un poquitito, por favor. Vamos a ponernos como fondo. Y la partitura después desapareció. Hace poquito más, vamos hacia 1999-2000, la partitura, gracias a los esfuerzos de un querido amigo, fue hallada en una biblioteca en Lisboa y fue reeditada. Esa partitura del Moctezuma es extraordinaria y es posiblemente una de las mejores síntesis de la historia mexicana hecha en ópera. Lo que voy a compartir con ustedes a continuación es una serie de imágenes, váyanlas pasando, del Moctezuma, ese Moctezuma, reestrenado en el año 2003 en Alemania, en Aschaffenburg, en una puesta en escena de mi autoría. Tuve la enorme fortuna de que este amigo mío, Antonio Florio, gran musicólogo, encontró la partitura, y entonces, la siguiente, déjenla ahí tantito. Teníamos en la obertura las primeras representaciones de los mapas europeos. La ópera comienza con Moctezuma y los vaticinios. Entonces estaba la imagen de la Piedra del Sol, aunque evidentemente agigantada. La Piedra del Sol no tiene esta proporción respecto de la figura humana, pero si pasamos a la siguiente, lo que utilicé fue justamente la representación del arte prehispánico reinterpretado por Pedro Coronel, que es uno de nuestros grandes pintores que se nutre del prehispánico de manera notable. Entonces la Piedra del Sol se convierte en una representación de arte contemporáneo
nutrida por el arte prehispánico. Y lo que es fascinante en esta ópera es que, otra vez, siendo también una obra del siglo XVIII, la visión política es totalmente distinta. Ya sabemos que Vivaldi considera que la conquista es favorable porque implica la cristianización, la evangelización. Ya sabemos que Federico el Grande con Graun consideran que es una catástrofe porque le va a Moctezuma y no a los españoles. Es más, esa ópera, la de Graun, con libreto de Federico el Grande, termina con un coro que habla de que es un día terrible. Esta, con 6 personajes, sintetiza lo que ocurrió en la conquista. Tenemos, fíjense, a Moctezuma. Si quiere, regrésele una. No, está bien, ahí está. Aquí a la derecha está el personaje que se llama Lisinga, que va a ser la intérprete, es decir, es la Malinche. Del lado derecho está Teutile, que representa a los tlaxcaltecas, es decir, los indígenas aliados con los españoles. Al centro está Moctezuma. La siguiente, por favor. Aquí está Pilpatoé, que es un general de Moctezuma, es decir, los militares que mantienen la hegemonía mexica. Siguiente. Ahí vemos nuevamente arte prehispánico reinterpretado. Esa escultura está basada en una reinterpretación otra vez de Coronel de los cráneos. Siguiente. Aquí tenemos 3 de los 6 personajes. Como les digo, Pilpatoé, general de Moctezuma. Moctezuma. Teutile, que representa a los tlaxcaltecas. Lisinga, que representa a los aliados de Cortés. Cortés es evidentemente el 5.º personaje. Nos falta uno. Va a ser una novia de Moctezuma. Síganle. Que se va a llamar Huacocinga. Huacocinga es Cuauhtémoc. La novia de Moctezuma se opone a los españoles, como ocurrió con Cuauhtémoc. No se nos olvide que Cuauhtémoc era familiar de Moctezuma, era su sobrino. Pero, bueno, aquí en lugar de poner un sobrino, ponen un personaje femenino para que haya justamente este interés dramático. Aquí tenemos a Huacocinga a la derecha y Moctezuma a la izquierda. Vamos pasándolas, las voy viendo acá para ir comentando. Moctezuma y Huacocinga. Acercamiento, Huacocinga y Moctezuma. Otra vez, como Moctezuma fue encantado en el estreno por un castrato, aquí lo hace una mujer haciendo papel masculino. ¿Siga? Huacocinga. Cortés con Teutile ante Tenochtitlán. Los primeros mapas. Resulta casi risible, pero el tenor que cantaba Cortés era japonés. Y bueno, eso sucede en la ópera, se llama Makoto Sakurada. Bueno, Makoto Sakurada siendo Cortés, tenor, son convenciones estéticas, digamos que en arte nos podemos dar esos lujos. Es aquí como la idea de la representación de las oposiciones con 2 grandes frisos de arte contemporáneo a los lados y la muerte tendiendo. ¿Siga? Moctezuma, adelante. Moctezuma y Huacocinga, claro, él se debate, Moctezuma, entre la fascinación que le provoca el extranjero que llega y la preservación de las tradiciones. Este es un dueto entre Huacocinga y Moctezuma. Este es el inicio del acto segundo, que es justamente el momento en que Moctezuma habrá de recibir a Cortés. Si se dan cuenta, ahí están los 6 personajes. Y con 6 personajes se puede contar la historia de la conquista de México. Lo que tiene de fascinante esta ópera no solamente es que musicalmente es notable, sino es la objetividad. Nunca dice que sea algo bueno, algo malo. Cuenta la historia como fue. Cuenta la historia como una fascinación mutua entre Cortés y Moctezuma, con todo lo que implica de cruento, de destructivo y todo lo que implica de favorable y constructivo. Cortés y Moctezuma. Adelante.
Teutile y Pilpatoe, es decir, el general de Moctezuma, leal a las tradiciones, y el tlaxcalteca. Se enfrentan. Son dos personajes que claramente representan dos tendencias militares, porque no podemos negar que la conquista hubiera sido imposible sin la alianza de todos los pueblos indígenas que secundaron a Cortés. Cortés tuvo la habilidad estratégica militar de unificar pueblos en contra de los mexicas. De otra manera hubiera sido imposible que con menos de 1000 soldados, ya para entonces había habido bastantes bajas, incluso tras la llegada de Pánfilo de Narváez, y hay refuerzos más, no llegan a 700, no son más de 50 caballos, no tenían armas automáticas. Entonces es imposible conquistar una ciudad de 300,000 habitantes con menos de 1000 personas, de no ser porque los pueblos circunvecinos se alían con Cortés. Digamos, la estrategia militar es unificar fuerzas contra un enemigo común. Pero al mismo tiempo, mientras tanto, al mismo tiempo hay esta idea de Cortés de querer preservar la ciudad, pero Cuauhtémoc, en la historia real, al mantener una oposición, suscita el sitio y en última instancia la destrucción de Tenochtitlán. Pero es un hecho también que Cortés, Cortés trata de fundar algo nuevo. No es simplemente decir entrego esto conquistado al monarca, sino que Cortés representa la fundación de la fuente primordial de legitimidad política, que es el ayuntamiento, es decir, la vida municipal. Y a partir de ahí se erige toda una visión de una nueva nación, porque Cortés evidentemente junto con la Malinche representan el mestizaje. Entonces surge algo totalmente nuevo, totalmente distinto, y para nosotros pues, totalmente concerniente, porque somos producto históricamente de ese encuentro. Adelante. Ahí es, lo anterior, por favor. Un antes, ¿puede? Es justamente la atracción de Moctezuma por Cortés y de Cortés por Moctezuma. Adelante. Más. Sigamos. Hay un momento en que Cortés, históricamente, atrapa a Moctezuma en el palacio de Axayácatl, y entonces simbólicamente lo despoja del penacho como si fuera la corona, porque se ha convertido Moctezuma en su prisionero, que al mismo tiempo es un cautivo de la fascinación que ejerce sobre el otro. Sí, adelante. Es el final del acto segundo, con la representación gigantesca del Zompantli, del templo mayor detrás. Huacocinga y Moctezuma despojado de su poderío. Pero la revuelta, como ocurrió cuando Cortés fue a combatir a Narváez y Alvarado causa la masacre del Templo Mayor, etc., hay toda una revuelta. Entonces Moctezuma tiene que tratar de sofocar la revuelta, y es justamente donde se discute todavía historiográficamente si Cortés mata a Moctezuma o, más probablemente, el pueblo lapida, apedrea a Moctezuma y muere como consecuencia de la herida. Deténganla ahí tantito. Aquí vemos en el inicio del acto tercero a Moctezuma cautivo en su propia ciudad, es decir, la maqueta del centro ceremonial, justamente como representación de Tenochtitlán, Moctezuma sobre su ciudad, pero cautivo. Sigamos. Lisinga y Moctezuma. Cortés le devuelve, un antes por favor, Cortés le devuelve temporalmente el penacho, como devolverle el poder para tratar de aplacar la revuelta, pero es como consecuencia de la reaparición pública de Moctezuma, que muere, sigamos.
Huacocinga, frente a la insistencia de Cortés, causa tal conmoción que decide incendiar la ciudad. Es tanto como decir, el empecinamiento militar y religioso de Cuauhtémoc causa la destrucción de Tenochtitlán. Cortés efectivamente trató de pactar muchas veces, trató de persuadir a Cuauhtémoc en que cediera, y Cuauhtémoc, Huacocinga, en su empecinamiento prefiere la destrucción antes que la derrota o la sumisión. Entonces viene el incendio de Tenochtitlán, sigamos, causado por, en este caso, Huacocinga, que es simbólicamente Cuauhtémoc. Entonces se anuncia la muerte de Moctezuma, y viene el suicidio de Huacocinga, que no corresponde evidentemente con la ejecución de Cuauhtémoc en las Higueras, que es un acto muy reprobable de parte de Cortés. Estos son acercamientos de los personajes. Prácticamente son tomas cercanas de la escena. Lo puede seguir pasando así continuamente. Después de este Moctezuma de Gianfrancesco de Mayo, llegamos al inicial, el que escuchamos, el de Gaspare Spontini, como gran ópera. Pero a lo largo del siglo XIX y del siglo XX habrá más óperas sobre Moctezuma. Curiosamente, una de las más logradas es de un autor estadounidense, Roger Sessions, que se nutre directamente de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo como fuente del libreto. Más recientemente, Jean Prodomide en Francia en 1989, Nancy, estrenó una ópera que se llama La Noche Triste. Wolfgang Rihm escribió la conquista de México en alemán, basada lo mismo en historiografía tradicional que en Antonin Artaud. Habrá más recientemente otra que se llama La Conquista de Ferretti, estrenada ya este siglo. De tal manera que, como ustedes podrán advertir, la historia de la ópera que continúa sigue nutriéndose una y otra vez de este tema que es prácticamente inagotable